Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, con la energía a tope, porque hoy tenemos un chismecito de aquellos que te dejarán boquiabierto. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, romances de novela y sobre todo muchísimo salseo. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha incendiado las redes sociales, que ha hecho que los corazones de miles de fans latan a 1000 por hora y que, francamente, nos tiene a todos obsesionados. Estamos hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, esos dos tortolitos que nos enamoraron con su química en Senkalkapm, y que, desde entonces, nos tienen preguntándonos ¿qué traman estos dos? Desde el final de la serie, los rumores no han parado. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más que una simple amistad? ¿Están jugando al despiste para mantenernos enganchados? Pues hoy, vamos a analizar cada pista, cada declaración, cada interacción en redes sociales para tratar de descifrar el misterio Hande Kerem. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, teorías y por supuesto muchísimos momentazos. Pero antes de empezar con todo este chisme jugoso, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de nuestros análisis, nuestras teorías y nuestro amor por los dramas turcos, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque les prometo que tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y si ya están suscritos, 1000 gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, comencemos con el salseo Hande Kerem. Desde que los vimos por primera vez juntos en Senkalkapm, la química entre Hande y Kerem era innegable. No era solo la química que se veía en pantalla entre Eda y Serkan, era algo más, algo que trascendía la actuación. Sus miradas, sus sonrisas, sus bromas fuera de cámara, todo apuntaba a que había algo especial entre ellos. Y claro, los fans, que somos los detectives número uno en este tipo de situaciones, no tardamos en darnos cuenta. Los rumores empezaron a crecer como la espuma. ¿Están saliendo? ¿Son novios en secreto? ¿Lo negarán hasta el final? Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos analizados hasta el más mínimo detalle. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era interpretada como una prueba de su relación. Y la verdad es que con semejante química, era difícil no pensar que algo estaba pasando. Durante la emisión de la serie, ambos negaron repetidamente los rumores. Insistían en que solo eran amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Que la química que se veía en pantalla era producto de su profesionalismo y su buena relación. Pero claro, nosotros, los fans, no nos tragamos el cuento. Sabíamos que había algo más. El negacionismo, mis amores, era tan convincente como la actuación de un gato intentando disimular que se ha comido el canario. Imposible de creer. Y entonces llegó el bombazo. Después de meses de negaciones, de especulaciones y de rumores a voces, Hande y Kerem fueron fotografiados juntos en Maldivas. ¿En Maldivas? ¿Acaso los amigos se van de vacaciones románticas a islas paradisíacas? Pues, según ellos, sí. Seguían insistiendo en que eran amigos y que estaban disfrutando de unas vacaciones juntos. Pero las fotos hablaban por sí solas. Sus sonrisas, sus miradas, la forma en que se tomaban de la mano, era evidente que había algo más que una simple amistad. Era algo más que olía a coco, protector solar y mucho, pero mucho amor. Las Maldivas, señores, son el paraíso para los enamorados, o para los amigos que se quieren mucho, mucho. Ustedes decidan. Y finalmente llegó la confirmación oficial. Después de miles de fotos filtradas, de vídeos comprometedores y de la presión constante de los fans, Hande y Kerem confirmaron su relación. Lo hicieron a través de sus redes sociales, con una foto juntos, sonrientes y enamorados. El mundo se volvió loco. Las redes sociales explotaron, los fans celebraron y por fin, pudimos respirar tranquilos sabiendo que nuestro shipeo se había hecho realidad. Victoria. Nuestro radar de chismosos nunca falla. Fue como ganar la lotería, pero en vez de dinero, ganamos la confirmación de que el amor verdadero existe, al menos, en la pantalla y en las Maldivas. Su relación fue como un cuento de hadas. Viajes románticos, cenas elegantes, apariciones públicas juntos, parecían la pareja perfecta. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y se veían felices y enamorados. Los fans estábamos encantados de verlos juntos y nos imaginábamos un futuro lleno de amor y felicidad para ellos. ¡Ay, qué bonito era soñar con la boda turca del año! Nos imaginábamos el vestido de Hande, el smoking de Kerem, los invitados famosos, el baile nupcial. Todo un cuento de hadas. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo un giro inesperado. Después de un año de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación.
La noticia nos cayó como un balde de agua fría. Nadie se lo esperaba. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las preguntas inundaron las redes sociales y los rumores empezaron a circular de nuevo. El mundo se detuvo. Bueno, no literalmente, pero para nosotros, los fans, fue como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Cómo era posible que la pareja perfecta se separara? Esto no estaba en el guión. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado para ellos. La fama, mis amores, es un monstruo de 1000 cabezas que puede devorar hasta el amor más puro. Otros que sus apretadas agendas de trabajo les habían impedido dedicarle tiempo a la relación. El trabajo, ya saben, a veces nos absorbe y nos deja sin tiempo para lo que realmente importa. Y otros, los más malvados, que nunca había habido amor verdadero entre ellos y que todo había sido una estrategia de marketing para promocionar la serie. ¡Qué maldad! Hay gente que no cree en el amor ni aunque lo vea con sus propios ojos. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que pasó entre Andy y Kerem. Lo único que sabemos es que su relación llegó a su fin y que ambos siguieron caminos separados. Pero a pesar de su separación, los fans no hemos perdido la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Porque, seamos sinceros, la química que había entre ellos era innegable y es difícil creer que ese amor se haya extinguido por completo. El amor, mis amores, es como el ave fénix. Siempre resurge de sus cenizas. Desde su separación, tanto Ande como Kerem han sido vinculados con otras personas. Ande ha sido relacionada con varios actores y empresarios, mientras que Kerem ha sido visto con diferentes modelos e influencers. Pero a pesar de estos rumores, ninguno de los dos ha confirmado una nueva relación. La soltería, mis amores, es un estado civil muy codiciado. Y es aquí donde empieza el misterio que nos trae hoy. En las últimas semanas hemos visto señales que nos hacen pensar que Ande y Kerem podrían estar acercándose de nuevo. Interacciones en redes sociales, comentarios sutiles, coincidencias en eventos, todo apunta a que podría haber una reconciliación en el horizonte. La esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros, los fans, somos expertos en mantener la esperanza viva. Por ejemplo, hace poco Ande le dio me gusta a una foto de Kerem en Instagram. Un simple me gusta que desató la locura entre los fans. ¿Qué significa ese me gusta? ¿Será una señal de que Ande todavía siente algo por Kerem? ¿O simplemente es un gesto de amistad? Un me gusta puede significar muchas cosas. Puede ser un error, un gesto de cortesía, un mensaje subliminal, o el principio de una nueva historia de amor. Además, ambos han sido vistos en los mismos lugares en diferentes ocasiones. No necesariamente juntos, pero sí en los mismos restaurantes, los mismos bares y los mismos eventos. ¿Será una coincidencia? ¿O están tratando de verse en secreto? Las coincidencias no existen. Todo pasa por algo. Y nosotros, los fans, estamos aquí para descubrir el porqué. Y lo más interesante de todo es que ambos han hecho declaraciones ambiguas sobre el amor y las relaciones. Han hablado de la importancia de la amistad, de la posibilidad de segundas oportunidades y de la dificultad de encontrar el amor verdadero. ¿Será que están hablando de su propia relación? ¿Será que están dejando la puerta